Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de una cuestión que nos afecta a todos los españoles, ni más ni menos que de Gibraltar, convertido en un gran paraíso fiscal y precisamente una de las grandes preocupaciones porque no entendemos cómo en esta Europa social en la que hay una lucha constante contra la corrupción, contra la prevaricación, se permite, y precisamente por esta Unión Europea, que exista dentro del territorio español un enclave británico considerado por todas las autoridades españolas como un auténtico paraíso fiscal. Y de estos paraísos fiscales, que significa ni más ni menos que al estar en ellos asentados decenas de miles de empresas, se están detrayendo los impuestos que deberían servir para los servicios sociales, para la educación y para la sanidad de todos nuestros ciudadanos. Y para hablar de este tema tan sumamente sensible y, como digo, importante para todos nosotros, tenemos como siempre a los mejores especialistas nacionales y comenzamos por Juan Carlos Galindo. Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Juan Carlos es un grandísimo experto no solo en paraísos fiscales, sino también en todo el tema relacionado con blanqueo de dinero, incluso con la financiación del terrorismo. También tenemos con nosotros a Pedro Sánchez. Pedro, bienvenido. Buenas tardes. Pedro es economista y experto en análisis de mercados internacionales, de mercados financieros mundiales. Tenemos también con nosotros a Guillermo Rocafort. Guillermo, bienvenido. Guillermo es economista, también historiador, escritor, y ha escrito un magnífico libro precisamente sobre Gibraltar titulado Claves para que España recupere Gibraltar. Ojalá fuera así de una vez por todas. Y en este libro, además, el Guillermo nos habla con gran profusión sobre la particularidad de Gibraltar como paraíso fiscal. Finalmente tenemos con nosotros al coronel de artillería, diplomado de Estado Mayor, José María Manrique. José María, bienvenido, mi coronel. José María, además de historiador y de escritor, ha escrito mucho sobre Gibraltar y aquí tenemos su libro principal titulado Gibraltar Español, 3 siglos de oprobio y de traiciones, que tiene en la portada la foto de quien fuera el último gobernador español de Gibraltar hace ya 300 años. Pues vamos a comenzar con la primera pregunta que se la dirijo a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo es posible que la Unión Europea, a pesar de todo esto que hemos comentado, del significado de Gibraltar como paraíso fiscal, donde hay ni más ni menos que registrada 53.000 empresas opacas, donde que no es imposible conocer sus datos, ¿cómo es posible que la Unión Europea siga diciendo que Gibraltar no es un paraíso fiscal? Bueno, pues yo creo que hay que ser sincero. Primero que nada, buenas tardes y un placer estar primero con los contertulianos de primerísimo nivel y en tu programa. Pero hay que ser alto y claro, porque no les da la gana, no hay voluntad política para querer solucionarlo. Y hay veces que se entremezclan, es tan complejo que se entremezcla el interés privado con el interés del Estado. Hay que decir que, por suerte o por desgracia, el establishment, el poder fáctico y económico, está sito en Gibraltar. Y hay que decirlo alto y claro. Por lo tanto, hay una pequeña lucha entre el yin y el yang de una manera clara y meridiana, donde ¿cómo voy a quitar algo que tengo mi dinero? Y esto es así. Tenemos una doble cara, una hipocresía, yo creo que supina, sobre todo en la Comunidad Económica Europea. Y no me hable de Davos, que quizás ya hablaremos de Davos, pero otro canto de sirenas y otras medidas de salón que creo que hay que ser valientes y alguien alguna vez tendrá que meterle mano. Claro. Pedro, ¿qué significa económicamente hoy en día Gibraltar dentro de Europa? ¿A quién está en realidad defraudando, además de a todos los ciudadanos y especialmente a los ciudadanos españoles? Bueno, un poco como tú comentas, es a los ciudadanos, ¿no?, que está ahí en Gibraltar. Al final lo que tenemos ahí son las grandes fortunas, que lo que queremos es evadir una serie de impuestos, con lo cual, como bien hablábamos, pues se traduce en menos servicios sociales para nosotros y demás. Y más ahora mismo, por ejemplo, en España, tal y como estamos, ¿no?, con los últimos recortes de servicios y demás, pues oye, yo creo que es especialmente sangrante el hecho de que tengamos una serie de capitales allí, de empresas, como bien apuntas, 53.000 empresas que están evadiendo impuestos y que con esos impuestos podríamos hacer grandes medidas. ¿Y cómo se evaden esos impuestos? ¿Cuál es el mecanismo que emplean estas empresas? Bueno, pues al final ellos lo que ponen es una empresa en estos territorios, son como no residentes, por lo tanto pagan una cantidad simbólica de 300 euros y un 2% aproximadamente sobre el beneficio que tributan allí, y ya está, simplemente tributar allí y ese 2%. Al final lo que no hacen es dejar en las arcas del Estado, para todos los ciudadanos, ya que Hacienda somos todos, ¿no?, lo que tendrían que tener, que podríamos aprovechar en otro tipo de políticas aquí en España, y en cambio, bueno, pues se quedan en Gibraltar y en los bolsillos de esta gente que tiene, por otro lado, esa capacidad de hacerlo. No todos tenemos la capacidad de implantarnos en Gibraltar, nuestras pequeñas empresas y defraudar, ¿no? Efectivamente, esta historia, Guillermo, no es de ahora. Llevamos 300 años peleando con esto. De hecho, a principios del siglo XIX hubo que establecer una valla, una verja,
porque los británicos seguían expandiéndose dentro del territorio español, ya no conformes con haberse quedado después del Tratado de Utrecht en 1713 con esta parte de España. ¿Cree usted que esto tiene alguna solución, Guillermo, o esto va a seguir así porque la diplomacia británica nos supera? ¿Cómo ve usted la situación actualmente? Bueno, mientras siga la clase política que tenemos en España, por supuesto va a seguir igual. Básicamente porque ha trascendido en los medios de comunicación. Rodrigo Rato tiene sociedades en Gibraltar. Es decir, la clase política española, que no solamente la española, sino en general toda la hispanoamericana, la argentina, la venezolana también, descapitalizan sus naciones. Es decir, como no se fían de sus dirigentes, pues lo que hacen es sacar los impuestos. Quiero decir, sacar sus patrimonios. En este caso son los políticos españoles los que tienen el dinero en paraísos fiscales. Los dos más cercanos a España son Gibraltar y Andorra, que están Andorra a la orden del día, por el caso de los Puyol, y Gibraltar pues, a raíz de Rodrigo Rato y muchísimo más, ¿no?, que habrá. ¿Cómo podría España solucionar ese problema? El siglo XX nos ha dado un ejemplo de cómo se puede solucionar ese problema. Los paraísos fiscales lo que hay que hacer es aislarlos. Es decir, se cierra la verja y punto. Se desestabiliza la zona, porque el capitalismo de los paraísos fiscales exige el principal elemento que busca la seguridad y la estabilidad. En cuanto aquello se agita, como una coctelera, el dinero sale huyendo, porque el capitalismo busca efectivamente esa seguridad. Entonces, cuando se cerró la verja en el año 60 y tantos, a raíz de esas dos resoluciones de las Naciones, 69 hasta el 83, aquello se deterioró mucho económicamente y era un lastre para la metrópoli. Desde el paraíso fiscal nace con la apertura de esa verja, y a partir de entonces, ahora mismo la renta del gibraltareño duplica la española, cuando antes de abrir la verja estaba por debajo de la española. La solución es muy fácil: cerrar la verja es un acto de soberanía nacional. Pero en cambio, Guillermo, hay quien cree que cuando se cerró la verja en el año 69, lo que se hizo es que muchos gibraltareños que venían a estudiar y a trabajar o mandaban a sus hijos a España, lo que hizo fue radicalizar un poco su posición, porque estos gibraltareños se fueron a estudiar al Reino Unido o a Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que de verdad esa sería entonces la solución, el cerrarlos? Vamos a ver, no hay soberanía del pueblo gibraltareño. Aquello es una colonia. Siempre ahí fue un error en el que cayó el gobierno de Zapatero, en hacer una especie de reuniones tripartitas entre España, Reino Unido y Gibraltar. Siempre el Reino Unido ha dicho que soberanía, eso no hay derecho a autodeterminación, hay integridad territorial de España. El pueblo gibraltareño no pinta nada. Lo que hay que hacer es, entre comillas, seducirlo en el sentido de que si se anexiona a España, como ha pasado con Hong Kong y China, pues podrá tener un estatus especial, que respete un poco estos 3 siglos de separación, pero no es parte en este conflicto el pueblo de Gibraltar. No es decir, y la idea es, o qué es lo que tenía que hacer si hubiera en España unos políticos conscientes de este gran conflicto, es una posición de firmeza, es decir, hay que convencerles, pero por las buenas o por las malas. Nosotros lo tenemos muy fácil con Gibraltar porque está unido por ese istmo que, como bien has comentado, Pedro, ha sido usurpado paulatinamente y progresivamente a partir de una piratería anglosajona. Lo que hay que hacer es actuar con energía. Antes ha comentado Juan Carlos el tema de cómo la Unión Europea tolera esto. Es que son agujeros negros de la economía, ya no solamente Gibraltar, es Mónaco, es Andorra, son las islas del Canal. Es decir, Europa está seriamente debilitada, y mientras ahora se habla de la solución al conflicto, al problema del capitalismo, de la crisis, la gran crisis del capitalismo, el gran agujero negro de esa crisis del capitalismo, no lo olvidemos, son los paraísos fiscales. Hasta que no se le ponga coto a esta cuestión, es decir, seguiremos sufriendo estos vaivenes, porque hay masas económicas incontroladas, que no pagan impuestos, que desestabilizan, que apuestan a hundir naciones. Por favor. O sea, propios países tienen cuentas corrientes en paraísos fiscales. Así es. Lamentablemente estamos en la utopía y seguiremos hablando sobre ello. Mi coronel, nos ha dicho Guillermo que efectivamente en una época de un gobierno determinado se llegó a esta mesa tripartita en la cual se ponía Gibraltar a la altura de 2 estados, a 2 estados como el Reino Unido y España. Aquello le hacía mucha gracia al Reino Unido porque efectivamente le beneficiaba, pero a nosotros nos perjudicaba claramente. ¿Cómo ve usted esta situación? Y luego le pediría, si es tan amable, como usted gran el historiador y profundo conocedor de Gibraltar, que nos contara muy brevemente cómo hemos llegado a la situación actual. ¿Desde dónde partimos y cómo hemos llegado a la situación actual? ¿Cómo veo yo eso? Pues no hay 3 actores, solo hay 2. Es Inglaterra
la que maneja, igual que otros paraísos fiscales, en islas o precisamente en territorios que fueron españoles en su día y que por el devenir de la historia luego han pasado a manos inglesas, o las Islas del Canal, o tal. No es que nazcan artificialmente por generación espontánea, nacen dentro de una nación y, lógicamente, auspiciados por esa nación que los dejan hacer. O sea, no es casual que nazca un paraíso fiscal en una base, en una colonia militar inglesa. Es como si en Torrejón tuviéramos un paraíso fiscal. No sería casual, no es que de repente los empleados civiles de Torrejón generan un paraíso fiscal, no es comprensible. Es Inglaterra la que juega a la fuerza desde el origen, y somos nosotros, España, los españoles, los que en muchísimas ocasiones hemos hecho dejación de nuestros derechos, no como españoles en general, pero sí nuestra clase política, dominada pues por mil formas, entre otras cosas por el dinero. Ha habido siempre influencia inglesa en el siglo XIX. Muchos de nuestros políticos estaban influidos, por no decir subvencionados, por la banca inglesa, por capital inglés, los Rothschild, las minas de Almadén, las minas, los ferrocarriles. El influjo inglés no solo ha sido de fuerza, no solo ha sido de diplomacia, ha sido también esa aproximación indirecta que tanto les gusta decir, es decir, bueno, pues corrupción, no de ahora, viene de antes. ¿Y cómo hemos llegado a eso? Pues en un proceso largo de hegemonía del poder continental, cuando España estaba dentro del continente, pero era un imperio atlántico de los más grandes que hubo, y esa isla, Inglaterra. Desde el momento que Cromwell, que es el generador de la Inglaterra moderna, pacta una serie de apoyos con banca, con capitales judíos, Inglaterra empieza a crecer y lógicamente tiene que crecer a expensas de ese imperio nuestro, ese comercio con las Indias, ese territorio, en el momento en que se impone en la guerra de sucesión, aprovechando una lucha civil, una guerra de sucesión a España, se impone a los, a los poderes continentales. No era eso, porque Austria estaba con nosotros, eran con nosotros, con el pretendiente austríaco a la corona. En el momento en que se impone, no suelta esa presa que había sido Gibraltar, buscada porque es la base de penetración al Mediterráneo, al comercio de toda la vida, de todo el occidente, estaba en el Mediterráneo, pero además es una forma de controlar a esa nación, a esta España nuestra, que con ese cáncer ahí iba a ser mucho más fácil de dominar. Y de hecho, por medio de esa aproximación indirecta, de esa subversión, si se pierde América, en gran parte es por la sublevación de Riego, financiada con dinero que sale de Gibraltar, en ese Andalucía, Cádiz, donde florecen las sociedades secretas, porque alguien las engrasa con dinero. Ese imponer Inglaterra su poder a España es el origen de Gibraltar. También hay que tener en cuenta que se pierde Gibraltar en una guerra de sucesión en la que los Borbones, es decir, Francia, imponen al final su dinastía. Pero es la propia Francia, no le interesa una España potente. De alguna forma, como ejemplo, se recupera Mahón, que ha caído en manos inglesas y que está cerca de Marsella, de Tolón, pero no se recupera Gibraltar, no le interesa tanto. Y hay varias, a lo largo de las luchas de los sitios, está claro que, aparte de nuestros muchos defectos, a Francia no le interesa que recuperemos, concretamente, nada más conquistado. La flota inglesa, que ha gastado parte de su munición en el ataque a Gibraltar, tiene luego una batalla en Vélez Málaga, donde gasta casi el resto, acaba en tablas,
Y la flota combinada hispano-francesa o franco-española no persigue, cuando hubiera sido de cajón acorralar a esos barcos ingleses que estaban batidos y sin municiones y muy lejos de sus costas. En fin, es una lucha de poder entre Inglaterra y nosotros, y es una lucha continental, o por no decir mundial, de prepotencia mundial. Muy bien, lo que significa que efectivamente, por lo menos de momento, nos siguen ganando esta partida. Juan Carlos, lo primero que para luchar contra estos paraísos fiscales, que ya hemos hablado, que es una auténtica lacra para la sociedad, para los ciudadanos, lo primero debería existir una definición que estuviera de acuerdo todo el mundo a nivel internacional. Pero en cambio no la hay. No existe ni por parte de la OCDE, ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial. Es decir, por todos aquellos, el G20, por todos aquellos que manejan los hilos de la economía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso ya nos da una pista que no se quiere poner coto claro y meridiano, porque hoy en día tenemos definiciones de todo. Sabemos qué es una mesa, sabemos qué es una silla, sabemos qué es iba a decir un palabra económico de estos que manejáis, lo sabemos todo. Sí hay algo que es importante, tiene que cumplir 3 características para que nuestra audiencia nos clarificar un poco. Que no se cobren impuestos o muy poquito, que no seas residente y puedas abrir una cuenta corriente. Esto es muy importante y sobre todo, secreto bancario, el gran negocio de los paraísos fiscales. Es el no decir ni una palabra cuando otro país o organización policial o gubernamental pregunte por ti. Y esto hay que decirlo alto y claro. Por lo tanto, una definición que creo que cada vez más se está teniendo en cuenta es aquel territorio o país que cuando algún otro país soberano pregunte sobre un individuo o empresa, cuando haya una causa penal por la cual justifique esa pregunta y no conteste, es un paraíso fiscal. Por eso hay que decir alto y claro que Gibraltar es un paraíso fiscal, porque no contesta, querido Pedro. Y eso es más o menos, para que nos hagamos una idea, las 3-4 características, aunque hay muchas. Podríamos estar aquí definiendo servicios bancarios desde las tarjetas Black, querido Pedro. Las tarjetas Black de Bankia. He dicho Blanquia, de Bankia, ¿vale? Son el producto estrella de un paraíso fiscal, porque haciendo un poquito de historia y con mucho cariño emulando a mi coronel, pero en el sentido de los paraísos fiscales, se tenía como refugio. Los piratas guardaban su tesoro en una isla para ir a recogerlo más adelante, o de aquí cuando se jubilaran, porque los piratas también se jubilaban cuando no los mataban, claro. Iban a recoger su botín. Pues esto es lo que históricamente se ha utilizado. Andorra, los industriales de hace 50 años lo tenían como su jubilación. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué hicieron los bancos de los paraísos fiscales? Sacar productos para mover el dinero, porque no les interesaba que solo fuera refugio. Las tarjetas subnumeradas, numeradas, con cuentas de salto, son un producto para que desde España saques dinero, gastes y tengas que ir renovando continuamente. ¿Lo podemos enlazar esto también con las famosas banderas de conveniencia? Es decir, el caso del Prestige es paradigmático. Resulta que había entre el barco y la carga, había 6 propietarios distintos. Uno del barco, otro de la bandera, otro quién era la carga, otro el exportador, otro... Es imposible de seguir. Pero ¿cómo se permiten estas cosas, Pedro? Bueno, al final, en cuanto no tengamos una ley a nivel global que diga vamos a ver dónde empezamos y dónde continuamos, van a seguir habiendo este tipo de cosas. Ten en cuenta que nosotros, por ejemplo, en Europa tenemos una serie de leyes, obviamente pues Gibraltar, Reino Unido y demás están ahí un poquito al margen, como hemos visto siempre. Dentro de lo que es la Unión Europea sí tenemos unas leyes que todos los europeos debemos de cumplir. Ahora bien, en el momento en que salimos de nuestras fronteras, entramos en un poco un sin razón, ¿no? Cada una de las grandes áreas económicas tiene las suyas propias, e incluso por lo que hablábamos, ¿no? Tanto el mundo anglosajón, pues tiene ahí sus cosas, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, y pues ellos conforman como otro área independiente. Entonces al final pues llegamos a casos como este, ¿no? Donde efectivamente vemos que la carga llega desde un sitio bajo una bandera, ha pasado por otras 6 manos y al final pues cuando existe un proceso en el cual hay algún problema, pues resulta que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, ¿no? Lo estamos viendo constantemente, por ejemplo, en las noticias, cuando intentamos seguir los fondos, ¿no? Distintos fondos que han llegado, pues digamos de terrorismo, digamos de narcotráfico, no sé dónde, que al final dan tantas vueltas. También, querido compañero, para muchos programas. Exacto, dan tantas vueltas alrededor del mundo que al final es prácticamente imposible. Pero usted ha mencionado la palabra Europa, que en Europa existe una normativa más rígida, por lo menos que en otras partes del mundo. Sí.
pero en Europa también hay mucho pseudo paraíso fiscal, porque sin ir más lejos, muchas grandes compañías multinacionales se asientan en ciertos lugares de Europa, empezando por Luxemburgo, siguiendo por Irlanda, Holanda, donde pagan muy poco impuesto de sociedades. En realidad no son cierto modo de paraísos fiscales. De todos modos, Pedro, es que un paraíso fiscal, o vamos a ver, la Unión Europea nos permite tener una competitividad a nivel de impuestos. Es decir, que en España, en Francia, en Alemania, en Austria o en cualquier otro país de la Unión Europea el IRPF sea más bajo, el impuesto sobre sociedades sea más bajo o el IVA sea más bajo, no implica que sea un paraíso fiscal. O sea, hay que ver, ¿no? Por ejemplo, los países como Estonia o Letonia tienen distintos tipos impositivos a los que tenemos en España. Por lo tanto, ¿ellos son paraísos fiscales? En realidad no, ¿vale? Por eso es muy importante tener muy clara cuál es la definición de paraíso fiscal, ¿no? Volvemos al inicio de, permíteme, si no hay una definición clara, estamos jugando al principio del gato y el ratón. Bueno, pues tú te vas, yo te persigo, tú te vas, yo te persigo, y estaremos así toda la vida persiguiéndonos, sabe muy bien qué, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, y al final el principio de soberanía es muy importante. Yo no puedo exigirle a Andorra que tenga el mismo gravamen que España, es que por supuesto. Es que no hablamos de Andorra, estamos hablando de países de Francia, integrantes de la Unión Europea, que es una organización supranacional, donde teóricamente hay pérdida de soberanía y además una Europa que se considera social, donde a mí no me parece de recibo que existan esas diferencias, entre otras cosas porque al final está perjudicando una vez más a los ciudadanos. Es decir, esa Europa que apenas se sustenta en una unión económica, cuando políticamente, militarmente y en política exterior vemos que no funciona, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Dónde va esta Europa? No, pero es que en realidad no funciona a ninguno de los niveles, ¿no? O sea, vemos Europa a dos velocidades, vemos los países ricos y los países pobres. Lo que estamos hablando, los tipos impositivos, sí, la Unión Europea dice que, bueno, el IVA debería estar en torno del 21% y tal, pero hay países que no lo cumplen, no por eso dejan de ser, no son paraísos fiscales, ¿no? Entonces, al final, y ya entraríamos para otro programa, efectivamente, en cómo está conformada la Unión Europea, pues obviamente no funciona. Además, no somos más que un compendio de culturas, además bastante antiguas, que nada tienen que ver las unas con las otras, donde no tenemos nada en común, es que ni siquiera tenemos un idioma, ¿no? Podemos poner o equipararnos al caso de Estados Unidos, es que son 51 estados, no sé qué, ya, pero tiene una cultura común. Tienen un sentimiento nacional común, tienen un idioma común, tienen una serie de cosas comunes. Y luego en cada estado tiene impuestos distintos, que podríamos equiparar en ese sentido a lo que es Europa. Pero en Europa es que no somos ni primos hermanos directamente, entonces complicado. Efectivamente, Guillermo, usted se acordará que se definía como bucanero aquel que asaltaba y robaba las propiedades españolas. ¿Son los británicos los bucaneros, siguen siendo los bucaneros hoy en día de Europa? Porque fíjese, le voy a dar solamente dos datos que usted me confirmará. La isla de Jersey, un paraíso fiscal, que no pertenece exactamente al Reino Unido, pero sí está alineado con la corona británica, y de hecho tienen pasaporte británico, con una cierta peculiaridad. Resulta que es el principal exportador de plátanos de toda Europa. Evidentemente allí no se producen plátanos. Pero si es que vamos al caso de Gibraltar, resulta que Gibraltar importa todos los años 150 millones de cajetillas. Teniendo en cuenta que hay 30.000 habitantes, se deberían fumar unas 15 cajetillas cada uno al día, incluyendo los niños y los ancianos. ¿Son los bucaneros o no son los bucaneros? Pues sí, vamos a ver. A lo largo de su historia, los anglosajones, los británicos, han sido los depredadores de todo. Es decir, hay que pensar una cosa, cuando España estaba unificada en el sentido de, básicamente en la España de ultramar, lo que siempre ambicionaron los británicos es el control de nuestro comercio. Nuestro comercio es un comercio, digamos, que se sustentaba en una economía real y productiva. Y ellos estuvieron durante todo el siglo XVI y siglo XVII asaltando nuestras flotas de las Indias, saqueando Cádiz, porque siempre han ambicionado romper ese monopolio que le daba la prosperidad a la España europea y la España de ultramar. Ya fue en el Tratado de Utrecht cuando se rompió ese control económico español, y a partir de ahí, pues esas islas del tesoro que se han comentado antes, de pues el pirata Patapalo, el Garfield, el Negra, ¿cómo se llama? El de la Armada Invencible, Drake, sí. Pues eso ya se legaliza. Y ahora mismo los paraísos fiscales no son más que la transposición al momento presente de esa figura, porque se ha comentado anteriormente, ellos guardan allí el dinero que en su gran mayoría, hay que decirlo, además hay que decirlo claramente, tienen un origen delictivo,
tráfico de drogas, tráfico de personas, todo el tráfico de población negra de África, América lo llevaron los ingleses, con los portugueses también. Nosotros nos crearon la fama. Efectivamente, ¿no? Entonces hay que pensar que sí, que ya no huelen mal ni van sucios, sino que visten de Armani y echan colonia de la más cara, pero en su mentalidad es la misma, es la depredación de territorios que no son suyos y para, de alguna forma, succionar todos esos capitales que se generan en naciones productivas y que se ven despojadas de ese elemento sustancial para el desarrollo de sus naciones. Gibraltar, por ejemplo, ¿cómo se ve en términos empíricos? Podemos decir que es un paraíso fiscal. Básicamente con que la provincia limítrofe, que es Cádiz, tiene la mayor tasa de paro de España y de Europa, más de un 40%, y en los jóvenes el 70%. La gente de la línea de la Concepción, ¿de qué vive? Del trapicheo de la droga, del tabaco, es decir, lo degrada todo. Un paraíso fiscal, si nos que pensamos en Gibraltar, digo, qué bien les va a ellos, pero claro, es que ellos son 30.000 personas. Pero es que hay que ver que hay una provincia... Tampoco les va bien a todos, ¿eh? Bueno, tampoco les va bien. Cuidado. Pero vamos... Permíteme. Sí. No son todos millonarios. Pero vamos a ver que hay pleno empleo. Pero es que la zona de alrededor está completamente depredada. Es un elemento característico de los paraísos fiscales, que es que depredan los capitales, depredan el tejido productivo. Y al final vemos ese mismo espíritu del almirante Drake, de depredación, de saqueo, pero ya en unos términos mucho más civilinos, mucho más de ingeniería financiera, aparentemente no tan groseros, pero en el fondo el espíritu del pirata, ese está muy encardinado, desde que Enrique VIII... de alguna forma pues ya decidió que Inglaterra iba a ir al margen de la historia de Europa y del mundo desarrollado, ¿no? Iba a apostar claramente, como ha apostado, pues, por la depredación de Europa y de los 5 continentes, porque allí donde está Inglaterra no dejan más que hambre, desesperación, todos los conflictos que estamos sufriendo hoy en día son herencia de su imperio, y al final los estamos pagando nosotros, lo que está pasando en Palestina, lo que pasa en Irak, en Kuwait, es decir... la división de Hispanoamérica, o sea, la emancipación de Hispanoamérica es un tema que he estudiado en profundidad, más se lo explico a mis alumnos en la universidad, está financiada por ellos, pero en unas condiciones draconianas. Y al final, en esa financiación iba la semilla de la discordia. Hispanoamérica está tan dividida, tan enfrentada durante 2 siglos, porque ahí está el inglés, controlando los medios de producción, controlando toda la riqueza de nuestro continente perdido. Es el espíritu del pirata, ¿es así? Mi coronel, a finales del siglo XIX, Prim propone el intercambio de Gibraltar por Ceuta. Posteriormente, en la Primera República, se les vuelve a ofrecer al Reino Unido esa misma permuta. ¿Cree usted que hoy en día eso podría ser la solución o eso es inaceptable? Además de que, por supuesto, España no acepte ni la independencia de Gibraltar en ningún caso. Más que nada porque Inglaterra no quiere. Quiero decir, todo pacto tiene que, para que sea medianamente viable, tiene que partir de 2 entes de igual o parecido. Si hay uno que domina el teatro, el otro no tiene más que admitirlo. Se ha propuesto, bueno, Prim conocía aquello porque entró por Gibraltar a Cádiz cuando la Revolución de 1868. Es que, bueno, acabo primero con lo de los pactos. No quiere soltar Inglaterra Gibraltar, pero ni harto de vino, si se permite. ¿Es necesario ahora como base naval? No, ya no tanto, ya las distancias, el arma nuclear, la aviación estratégica, no, pero sigue produciendo beneficios, incluso económicos, y sigue siendo ese factor no solo material, sino de corrupción, porque se roba, bien. Antes era con el parche y el barco pirata, pero ahora se roba de otra forma, también a la fuerza en ocasiones, pero sobre todo, y ya entonces se corrompe, se impone a través de la corrupción una forma de vida, un dominio que en la práctica es muy rentable. Y si se domina España, entonces se dominaba las Españas, que era América y el resto del imperio. Y ahora, de alguna forma también, se domina España, se sigue de alguna forma humillando a ese competidor que en algún momento podría revivir, pero además, a través de España se impone ese mimetismo, esa dominación mimética en ese resto de
de las Españas, que es el mundo ibérico. Y vuelvo un poco a lo de Prin. Prin entró ahí porque era masón y porque había estado en Inglaterra, lo mismo que Miranda era masón y había fomentado la logia de la cual salieron todos los libertadores que eran masones, y que antes de embarcarse en la sublevación ya habían hecho pactos con Inglaterra de lo que les iban a entregar. Pues te entregamos, si quieres, Puerto Rico, y desde luego el canal de Panamá. Y porque claro, el canal de Panamá que hemos hablado surge ahí porque no es inglés, pero es americano, vamos, es como la base de Torrejón. Qué casualidad que Panamá lleve todos los barcos, toda la marina americana. Nacen porque se quiere. En fin, hay que ver Gibraltar desde esa política de dominio sajón del mundo, por las aproximaciones directas y por las aproximaciones indirectas, que no son nada despreciables y que son maestros en ellos. Juan Carlos, lo que nos dice el coronel es que al final la City de Londres, ese que significa el 10% de todo el Producto Interior Bruto británico, sí que tiene un poder económico en el mundo tremendo. Es decir, en cierto modo controla esos 14 territorios extraterritoriales, porque ya sabemos que desde el año 2004 la ONU decidió no llamarles colonias, sino territorios extraterritoriales. Está dominando esos territorios extraterritoriales, paraísos fiscales, porque le beneficia. ¿Usted cree que eso de verdad es así? ¿Hasta qué punto la City es responsable del sostenimiento de estos paraísos fiscales en el mundo? Bueno, yo diría que es total y absoluto. Es decir, primero, el eufemismo de territorios de baja fiscalidad. Ahora se llama así a la Irlanda, a la Austria, a Liechtenstein. Esto es lo que no está ni es un paraíso fiscal, ni quiero serlo. Territorios de baja fiscalidad, defendiendo esa libertad, como bien dice nuestro amigo y compañero, libertad económica europea, ¿no? Pero al final yo creo que el propio Reino Unido tiene que hacer un acto de contrición, ¿no? Y tiene que decir, vamos a ver, yo no puedo decir una cosa y ser todo lo contrario. O sea, en Londres es la City, se maneja todas las inversiones, ya no de Europa, de medio mundo. Entonces, por lo tanto, yo creo que al final están ahora que sí quiero ser la Comunidad Económica Europea, ahora no, que ahora sí, ahora no. Oye, mire, márchense, no pasa nada, no sé si me estoy explicando. Márchense y entonces nosotros tendremos la libertad de calificarles, si es que alguien es valiente en la Comunidad Económica Europea, y califica como debe de ser un paraíso fiscal. Nos dejamos de eufemismos y de justificaciones de territorios de baja fiscalidad, que al final nos da la risa a todos. Sí. Pedro, usted es analista de mercados financieros en todo el mundo. Vamos a ver, yo no me creo que al final un banco pequeño de un país pequeño que no produce nada sea el destinatario último de toda la riqueza que genera su paraíso fiscal particular, que hay muchos en el mundo, especialmente la lista española, que es mucho más prolija que las listas de casi todos los países del mundo. Para eso somos tremendamente serios, aunque no nos veamos así. ¿Quién está detrás de esos bancos? ¿Quiénes son los grandes bancos del mundo que de verdad manejan los paraísos fiscales y en realidad manejan el narcotráfico, manejan el tráfico de armas y tantas otras partes de la criminalidad organizada a la que pretendemos atacar? Bueno, al final estos paraísos fiscales, como estamos hablando, lo que hacen, o sea, no es que manejen el narcotráfico o este tipo de cosas, sino que le dan herramientas, ¿no? Hemos visto como distintos dictadores africanos o, bueno, pues narcos colombianos o tráfico de armas o tal, acaban en paraísos fiscales, puede ser Suiza, ¿no?, antes con su secreto bancario, o Gibraltar, como estamos hablando, otros tantos países. ¿Quién anda detrás de estos bancos? Pues hombre, es muy duro decirlo, pero es verdad que el mundo anglosajón tiene muchísimo que ver, ¿no?, como estamos hablando. Realmente, como estamos comentando aquí en la tertulia, y nuestros contertulianos saben mucho más que yo de todo esto, al final sí que es verdad que el mundo anglosajón desde hace mucho tiempo para acá ha estado detrás de todas estas grandes entidades que han dado soporte a todas estas actividades pues criminales y delictivas, ¿no? No vamos a dejar a los grandes bancos o bancos de inversión o todo esto diciendo, bueno, es que eso es la única herramienta que tienen, porque aparte valen para otro tipo de cosas dentro de los mercados financieros, ¿no? Pero sí que es verdad que un porcentaje amplio de todo su negocio se dedica a esto, ¿no? Luego es verdad que, pues, lo que estamos hablando, dan soporte a grandes empresas que quieren, bueno, pues no vamos a decir defraudar, pero sí evadir impuestos, o que quieren pagar menos impuestos o demás. Pero bueno, como bien comentaba Guillermo antes, pues es verdad que el mundo anglosajón tiene mucho que ver en todo esto. Mi coronel, le hago una pregunta puramente militar.
Desde ese punto de vista de la estrategia militar, Gibraltar no tiene actualmente la importancia que tuvo en su momento, pero sigue siendo una base naval importante. Incluso se hablaba de que iba a ser potenciada en caso de esa hipotética separación de Escocia del resto del Reino Unido. Y aquí hay una leyenda sobre la base de submarinos nucleares. ¿Existe? ¿No existe? ¿Almacena esos famosos 64 misiles intercontinentales Trident? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que eso efectivamente existe? Y si existe, ¿cómo se está permitiendo? ¿Cómo lo permite ya no solamente España? ¿Cómo lo permite la OTAN? ¿Cómo lo permite la Unión Europea? Y sobre todo, ¿cómo lo permite la ciudadanía de alrededor pensando que en cualquier momento puede haber un accidente nuclear? Y cómo lo permiten los llanitos, que supuestamente son los primeros que iban a volar con el resto de la roca, como ellos lo llaman. Bueno, yo he dicho antes que no tiene el valor estratégico de antes, y efectivamente no lo tiene, pero sigue teniéndolo mucho. Es la boca de ese estrecho, que si no es el de mayor tráfico naval, es muy importante, es el paso norte-sur entre África y Europa. Es una pieza importante todavía en la estrategia global. Y además tiene otras posibilidades como control de información, siempre lo ha sido. Incluso se habla de que los cables de fibra óptica que pasan por aquello de la proximidad al estrecho y por ahorrar el tramo submarino, que son pinchados de forma periódica, que obtienen información. Tiene esas posibilidades de almacenamiento que casi seguro que son. Además es lógico, si puedo yo poner el polvorín cerca de mi casa, pues lo llevo lejos. Es elemental medida de prudencia. Si además tengo la seguridad de que no me van a echar a ir, pues mejor todavía. Ha habido indicios, Joshua San lo dijo cuando la guerra de las Malvinas, de alguna forma, hay contratos por ahí con empresas de mantenimiento de temas nucleares, es de cajón. Incluso la Unión Soviética, en su día, supongo que ahora Rusia igual, apuntaba sus misiles ahí. Seguramente sí, porque además es un paraíso no solo fiscal, es un paraíso militar, es un paraíso internacional. Las minas que supuestamente, salvo Estados Unidos, las minas antipersonal, si no las quiero tener para que no vengan los rusos y me pasen revista y me digan que no cumplo los tratados, las puedo llevar ahí. Y las armas biológicas y las armas químicas que pudiera tener como reserva, las puedo tener. Lo que sí parece que es cierto que también los submarinos nucleares norteamericanos también hacen allí el mantenimiento. No, eso es claro, vamos. Yo pensé que se habló en su día de que si había una dársena de acceso submarino. Sí. Bueno, puede que lo haya, pero vamos, dentro de la dársena normal en el puerto hacen mantenimiento muchísimas veces. Pero no tanto mantenimiento porque las facilidades de rota son mayores, sino como prueba, sin duda, de solidaridad entre las naciones sajonas. Alguna vez se ha desmarcado la banda de música de la Sexta Flota y ha desfilado por las calles. O sea, es un apoyo claramente explícito de Estados Unidos a Inglaterra. Se ha dicho también hasta la saciedad, si Estados Unidos no quisiera que Gibraltar existiera, bajo mano inglesa, con decirlo, se cumplía sobre la marcha. Sigue teniendo mucha importancia, seguramente hay armamento nuclear y de otras clases, y bueno, pues vuelvo un poco al origen. Probablemente, mi coronel, hoy en día con la inestabilidad en todo el norte de África y en el Sahel, probablemente recobre todavía más importancia el tener. Sí, no cabe duda que es un paso que el que lo vigile de cerca, cosa que hemos renunciado nosotros desde el plan estratégico del 94, en fin, ya no está entre nuestros objetivos es fundamental, está claro que es importantísimo, dentro de una política global y de unos medios que han cambiado clarísimamente. Ya no es el alcance del cañón como se medía la plaza fuerte de Gibraltar, hasta donde llegue el cañón, eso es lo... El cañón ahora llega muchísimo, puede llegar la vuelta al mundo varias veces, pero tiene todavía mucha importancia, como obtención de información, como control del paso, como almacenamiento, y todos estos productos que quizás son los más importantes, porque claro, si yo controlo, depredo no solo el campo de Gibraltar, sino a esa España que la tengo cogida por
por las entretelas, porque son corruptos, porque sé sus negocios, porque los tengo, pues tiene un valor Vamos a ir terminando ya y vamos a dar la vuelta inversa. Guillermo, como usted me lo ha saltado, le voy a hacer dos preguntas, si me lo permite. La primera, hemos hablado de la baja fiscalidad o de la nula fiscalidad, hemos hablado del contrabando de tabaco, pero no hemos hablado de las drogas. Esas drogas, sobre todo esa cocaína, que ahora está viniendo procedente de los 3 grandes países productores iberoamericanos, viene a través del Golfo de Guinea, entra a través del Sahel, llega al norte de África. Hay quien cree que Gibraltar se ha convertido en un punto de paso por excelencia de esa cocaína que luego se distribuye, no solamente en España, sino también en el resto de Europa. Esa sería la primera de las preguntas. ¿Cree usted que eso es cierto, que eso puede ser posible? Vamos, casi con total seguridad. Gibraltar es el principal centro de lavado de dinero negro. Incluso ha salido, viene en el magnífico libro de José María Carrascal, La batalla de Gibraltar, cómo se ganó y cómo se perdió, cuenta un caso en el cual la Fiscalía de Manhattan acusó, digamos, a que un ciudadano que estaba domiciliado en Gibraltar estaba a través de sus sociedades traficando con misiles. Es decir, como no hay control, no hay supervisión de ningún, salvo la que ellos dicen que, porque para ellos la economía gibraltareña es una economía regulada, pero eso lo dice también las Islas Caimán y las Islas Vírgenes. Ellos han inventado ahora unos textos de regulación económica, pero que no se lo creen ni ellos. Es decir, no hay ningún tipo de control ni de supervisión. Ahora que está tan de moda el tema de los observadores, bueno, y creo que han ido algunos de la Unión Europea, pero a ver, curiosamente, el tráfico de personas. Cuando España aplicó políticas restrictivas de acceso a la colonia, ahí es cuando pusieron el grito en el cielo y han ido observadores. Yo le recomendaría a la Unión Europea que llegara observadores económicos, pero no a ver la verja, o a ver la frontera o el paso de peatones, sino a ver el dinero. Y el dinero, lo queramos o no, todos los países fiscales que están todos en manos anglosajonas, son centros de lavado de dinero negro que viene de todo tipo de delitos, de la droga, o sea, realmente ellos viven... Sucio, yo diría, permíteme, sucio, más que negro. Bueno, sí, dinero sucio. Dinero sucio. Del ilícito. Ellos viven... Correcto, sí, ellos viven entre la arrogancia y la hipocresía, en el sentido de que ellos parece que son los creadores de la democracia, de los derechos humanos y de la libertad económica, cuando practican totalmente lo contrario. Pero claro, con esa teoría de la serpiente encantadora, pues tienen a todo el mundo, a todo el pueblo, pues entusiasmado, y mientras la clase dirigente de las naciones hispánicas pues está de alguna forma ahí limpiando su dinero sucio, ¿no? Es decir, no me extrañaría, pero claro, es que tampoco hay visibilidad. Realmente la Unión Europea, y yo espero que haya este referéndum dentro de poco en el Reino Unido para ver si se van de la Unión Europea y se van de una vez por todas, porque si se van, te vas para siempre. Porque es que no te queremos en Europa, porque realmente lo que se está haciendo a lo largo de los siglos Inglaterra es debilitar Europa, y así hay que reconocerlo. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el momento presente, Europa se ha empequeñecido. ¿Por qué? Pues porque ahí está siempre la mano de Inglaterra. Entonces yo le recomendaría a Bruselas que menos verborrea y menos complacencia, y que enviara realmente observadores económicos a que entraran a los despachos de abogados, a las gestorías internacionales, a las entidades financieras, y que vieran con luz y taquígrafo cada una de esas cuentas bancarias de quién es el titular, testaferro, quién es el gestor, quién es el titular real y de dónde viene el dinero. Es decir, que aplicaran las políticas de prevención del blanqueo de capitales que nos exigen a todo el mundo, claro, a Gibraltar. Claro. Pero tiene usted razón, y yo creo que nos lleva muchos cuerpos de ventaja en dos temas fundamentales que usted ha citado, que es la diplomacia y la comunicación estratégica. Porque a pesar de haber sido los grandes piratas, al final la imagen de pirata la hemos tenido nosotros, lamentablemente. Si me permite, le hago la última pregunta a Guillermo. ¿Cree usted que además el no devolver a Gibraltar, a España, también tiene que ver el que hay otras de esos territorios extraterritoriales implicados en procesos de descolonización, como pueden ser las Malvinas o las islas adyacentes, como las Sandwich del Sur, las Georgia, o incluso otras islas que también están reivindicadas por otros países? Absolutamente. Realmente las Malvinas también son un paraíso fiscal. También está haciendo mucho daño a Argentina. Es decir, realmente, como ha comentado también mi coronel, todos esos pequeños territorios que, por cierto, son la última red de esa tela de araña del Imperio Británico, en el cual los ingleses han quitado lo que más les molestaba, que eran la población y el territorio.
esas extensiones en la India, ¿para qué queremos? Ellos han quedado con 250.000 personas y con territorios geográficos diminutos, pero siguen controlando lo que controlaban antes y no tienen ahora ni el problema de la extensión ni de la población, que es la gestión del dinero, es decir, esas grandes autopistas. Y desgraciadamente todos esos territorios han sido amputados a la antigua España, es decir, está el caso de Belice, está el caso también de Venezuela, está el caso de las Islas Malvinas. Y si vemos, en cambio, las élites hispanoamericanas, como están completamente divididas, enfrentadas, que si Colombia contra Venezuela, que si Venezuela contra Perú contra Chile, Perú contra Ecuador, Chile contra Argentina, el pobre Paraguay le han tenido exterminada la población masculina durante... Es decir, realmente, mientras esté el oro británico, bueno, los intereses británicos en cualquier nación del mundo, habrá discordia, habrá guerra, habrá miseria y habrá hambre. Hispanoamérica está sufriendo la lacra de la droga porque están los intereses ahí metidos, que a lo mejor no son los que trafican con ellos, pero a mí qué más me da si son los que se están lucrando de esos beneficios y los que están moviendo ese dinero, ¿no? Desgraciadamente esa es la cuestión. Si el mundo de alguna forma quiere tener un futuro en este contexto internacional cada vez más dedicado a efectos de las crisis del capitalismo, tendrá que poner solución de una vez por todas al tema de los países fiscales, y eso es tan fácil como ponerse de acuerdo por naciones productivas, Alemania, Francia, y yo creo que de alguna forma por ahí va a ir los tiros, porque la gente ya se está enfadando mucho. Es decir, Inglaterra allí, donde va pasando las décadas, va generando cada vez un conflicto ahí, que además ni nos va ni nos viene a nosotros, nos mete en ese conflicto como pasó con la guerra de Irak, y al final, ¿qué? O sea, hay que decir que el gran almirantazgo inglés que deje de ir marcando el camino de la historia, que ya han sido 3 siglos de oprobio y de pobreza de todo el mundo, y es hora, de alguna forma, que nos recuperemos todos, y el mundo hispánico pues merece una oportunidad, ¿no? Sí, lo merecería. Mi coronel, ¿quería usted apuntar? Sí, perdón por la interrupción. Es que hablamos de, y yo mismo he sentido un poco el complejo de que cómo nos engañan, cómo nos dominan, y efectivamente sí. Por las causas que sea, por nuestra clase dirigente, por la corrupción, por la inmoralidad. Pero no solo somos nosotros, quiero decir, De Gaulle se opuso a la entrada de Inglaterra, no solo por la libra, no solo tal, sino por Gibraltar, porque Inglaterra entró en la Comunidad Europea dejando a Gibraltar en un limbo que permite todas estas cosas, que haga tratados internacionales, que no se cumplan tratados internacionales dentro, en fin. Bueno, al final se impuso Inglaterra, pues Inglaterra y Estados Unidos detrás, o al revés, y Inglaterra entró sin libra y con Gibraltar de aquellas maneras que aplican la parte que quieren y no aplican la parte que no quieren y demás. Entonces, bueno, también a la Unión Europea, porque hablamos de una Unión Europea que se nos hincha, y esa es otra parte, o la otra cara, se nos hincha un poco el orgullo. Europa, de alguna forma, es una construcción hueca. Este mismo caso de Inglaterra, que tiene esa salvaguarda económica, cuando no había constitución europea hasta hace 2 días, pero sí había una Unión Europea de la cual Inglaterra, pero ¿qué jugamos? Ni políticamente es un ente, no lo era hasta hace 2 días, ni económicamente lo era, porque se nos llena un poco... Sí. ¿Quién es el ganador de todo este juego? Pues me parece que el mismo. Me parece que Europa vamos perdiendo en todos los frentes. Pedro, ya vamos terminando. Estamos viendo que la solución de estos paraísos fiscales es algo casi utópico. Hay tantísimos intereses, especialmente de los más poderosos, porque no hemos hablado de Estados Unidos, que es el otro gran interesado en este tema. ¿Cree usted de verdad que habría alguna solución, o por lo menos para paliarlo, o para irlo reduciendo paulatinamente, o esto va a ser siempre así, y se desaparecerán unos, surgirán otros, porque los ricos, los poderosos, los que los manejan, siempre tendrán intereses en que sigan existiendo? Yo le veo una mala solución. Guillermo antes apuntaba que podíamos cerrar la verja, ¿no?, y secar de alguna manera a Gibraltar, pero bueno, si no es Gibraltar se llamará de cualquier otra manera, aparecerán en todos los sentidos. Vamos a ver, los ricos son ricos por este tipo de cosas, entre otras cosas, y cuando uno de esos grandes patrimonios puede evadir, ¿no?, este pago de impuestos, o puede tener su dinero en salvaguarda, o pueden
necesitar este tipo de herramientas, por lo que estamos hablando, de corrupción o de narcotráfico, o de venta de armas o de lo que sea, alguien les tiene que dar el soporte, alguien tiene que dar la herramienta y eso seguirá existiendo. Los Big Four seguirán existiendo, los despachos de abogados seguirán existiendo y los paraísos fiscales seguirán existiendo. Y habrá dinero oculto que no esté en ningún sitio, que no se pueda contabilizar y que la gran masa no sepa dónde está, porque esto ha sido y será así siempre, ¿no? Entonces yo le pregunto, Juan Carlos, ya para terminar con usted, quizá la solución sería reducir impuestos. Es decir, lo que está claro es que cuanto más altos sean los impuestos, y especialmente para los más ricos, que son los que tienen más medios y más despachos de abogados a los que acudir, mayor va a ser la evasión de una manera o de otra. Quizá lo ideal sería volver al diezmo de la Edad Media y al final, y con una ley mucho más estricta de que efectivamente quien se saltara ese diezmo en verdad pagara por ello y no como fuera tantos decapitado otros le casos. No llegaría No llegaría a ese extremo, pero usted ya me entiende, que la ley se aplicara de un modo más tajante y más firme y rápido. Podría ser una solución, porque a lo mejor seguir elevando impuestos no es la solución. Yo le voy a decir ya a colación lo que ha comentado el compañero. Pedro quiere luego comentar algo. Sí. Solucionaríamos la elusión y la evasión, nunca el blanqueo. Por lo tanto, seguiríamos teniendo ese mismo problema. Es decir, los paraísos fiscales hay que recordar que no solo se utiliza para eludir y evadir. Por poner en perspectiva para que más o menos nuestros oyentes, la elusión son mecanismos legales, totalmente legales, mediante sociedades legales, con actividad real, con grandes holdings, donde permiten esas transferencias internas de te presto entre mis empresas, el doble irlandés, el sándwich holandés, estas técnicas legales para eludir. La evasión es cuando ya cometo un delito, normalmente fiscal o administrativo, y el blanqueo creo que todo el mundo sabemos que es cuando el dinero viene de una procedencia ilícita, sucio, ha habido un delito. Con la bajada de impuestos solo solucionaríamos las dos primeras medidas. El blanqueo siempre existiría y por lo tanto no acabaríamos con un paraíso fiscal. Le digo más, hay soluciones que se pueden tomar mañana. Esta tarde ya no da tiempo, pero mañana se podrían tomar y las puede tomar España. Le digo tres, una ya va en camino. Billetes de 500 fuera y de 200 fuera. Ya, primera medida de la Unión, ya se está hablando de los billetes de 500 que desaparezcan. Segundo, toda transferencia que salga de España hacia paraísos fiscales se considera sospechosa. Pasa a la UIF española y analizada. Y si se tiene que esperar 15 días, se espera. Esto es fácil. A ver, fácil. Entiéndame cuando digo fácil. Pero bueno, lo hacemos con el IVA. Cuando exportamos, el IVA, estamos esperando que nos devuelvan el IVA mes y medio, 2 meses. Por lo tanto, poner una tasita de un 30% a esa transferencia hacia un paraíso fiscal, no habría ningún problema. Pago esa tasa, te reviso igual que hago con el IVA de la exportación y luego te lo devuelvo si es buena. Si es mala, no te la devuelvo. Por lo tanto, creo que podemos tomar medidas sin esperar primero a la gran excusa, es que esto tiene que ser en conjunto, ¿no? Siempre estamos bajo el manto de la Comunidad Económica Europea. Pero bien es cierto, y no quiero evitar la pregunta que, hombre, si bajamos los impuestos, todo iría mejor también. Le voy a hacer la última pregunta, pero antes quiero ir con Pedro, que quería comentar algo. ¿Usted se ha quedado? No, yo estaba pensando que, vamos a ver, bajar los impuestos no es la solución para nada. Y máxime cuando vivimos en un estado que llamamos social, ¿no? O sea, tenemos que pagar una serie de políticas sociales y obviamente las tenemos que pagar entre todos, ¿no? Bajar los impuestos. Si se terminan evadiendo los impuestos al final. Exacto. ¿Que quede algo? Buscar un equilibrio para que por supuestísimo, se satisfagan esos servicios sociales, pero sin que se vaya la mitad de la fortuna fuera. No, bajar los impuestos, o sea, no creo que sea la manera de evitarlo, porque bueno, tenemos un vehículo de inversión aquí en España que es la SICAP y no por eso todo el mundo invierte a través de SICAP, o las grandes fortunas invierten a través de SICAPs, ¿no? Estamos tributando, o están, mejor dicho, tributando al 1%, y no por eso toda la inversión se queda en España, o no por eso mucho del dinero que se invierte en paraísos fiscales se queda aquí en España, ¿no? Se va directamente y estamos hablando de un 1. ¿A dónde lo ponemos entonces? ¿Le retribuimos por dejar el dinero en España? No podría ser, ¿no? Y un poco a colación de lo que comentábamos, Dinamarca se está pensando, por ejemplo, en quitar el efectivo. Esa es la última pregunta que le iba a hacer a Juan Carlos. Si la solución podría ser el dinero plástico, o eso sería ya... En ningún caso, no, por Dios, en manos de las entidades financieras y de crédito. Sería ya, haríamos la ola. No, bajo ningún concepto. No, sería ya el poder absoluto para la gran banca mundial, que ya sabemos que lo tiene. Pero, hombre, no se lo demos en bandeja. Y sobre todo, ¿por qué se lo está planteando Dinamarca? Porque los datáfonos, que todo el mundo sabe lo que es, ese cacharrito, cuando vamos a comprar pasamos la tarjeta, son gratuitos, no le cobran impuestos.
Aquí te cobran por respirar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que vamos a hacer más ricos a los bancos? Además de darles todo el control, todo. Lo sabrían todo de nosotros, el efectivo, y luego pues se crearía, sin lugar a dudas, compañero, igual que el mercado negro del peso. Probablemente el crecimiento de esa economía colaborativa que se está implantando, que sería una manera también, al final, de evadir impuestos. Sí, sin lugar a dudas. Por lo tanto, yo creo que al final debe de haber un mix entre todo lo que estamos comentando aquí. Si por Dios, si nosotros somos humildes comparado con toda la gran capacidad intelectual y financiera del mundo, solo hace falta querer, voluntad. No hay voluntad para solucionarlo. Saber, nosotros no vamos a aportar ahora nada que no sepan. Bien es cierto que al final... Ese es el problema, la falta de voluntad política y tantísimos intereses económicos. Juan Carlos, Pedro, Guillermo, mi coronel, muchísimas gracias, y a todos ustedes una vez más por vernos y por escucharnos. Como siempre, hablamos con libertad, no debemos nada a nadie, aquí cada uno se expresa de la manera que quiere, procuramos también no ofender a nadie, por supuesto, pero sobre todo ofrecerles a ustedes, como les digo, datos que les puedan servir para ustedes hagan sus propios análisis. Muchísimas gracias, hasta el próximo vez.